Saludos amigos, una vez más, bienvenidos. El vicealmirante retirado de la Armada Dominicana, Homero Luis Lajara Solá, muy conocido por sus frecuentes artículos en el Listín Diario, ha publicado su 7º libro, que tuvo a bien enviarnos. Y nos ha motivado a invitarlo para participar de nuestro programa de hoy. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado aquí con una cantidad de revelaciones y una documentación que respalda esas revelaciones, que es lo que le da el gran valor a este libro. El tema de este libro es la vida de su padre, el vicealmirante Luis Homero Lajara Burgos. Y de por sí, bueno, ya el título del libro invita a una gran primera pregunta, pero esa pregunta se la vamos a hacer inmediatamente después de estos cortos comerciales. Hay algo que se ve HD, que entre paciente y paciente hay tiempo para entrar al banco. Tu vida se ve HD cuando, sabiendo cómo es tu día, hacemos que tus pagos, desembolsos y solicitudes sean más simples. Vive la mejor experiencia digital desde la app hasta la Z. El futuro que quieres se ve mucho mejor cuando... Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey! ¡Buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día, y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día, el día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, no te preocupes, está bien. Hoy me siento Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. buen día. Bueno, vicealmirante, es un honor y un placer tenerlo aquí después de 15 años que no nos veíamos en cámara. ¿Verdad que sí? Bueno, primeramente me siento honrado de participar en un programa de panel tradicional y didáctico con estas felicitaciones de don Freddy Ortiz en un momento especial de mi vida literaria, cuando mi nuevo libro sale al tapete, Radiografía de una injusticia, caso Lajara Burgos, 1994-2019, un libro que fue iniciado por mí en el año 2005 y ya puesto en circulación ahora en el 2026, saliendo a la luz y comentado aquí en este programa con un gran amigo, Freddy Ortiz. Sí, señor. Para beneficio de los televidentes, en Radiografía de una injusticia, el caso Lajara Burgos, a grandes rasgos, ¿a qué injusticia usted se refiere? Bueno, básicamente, cuando usted lee el libro y ve Radiografía de una injusticia, uno habla radiografía, porque aquí se abarca el origen de una carrera naval militar brillante, el desarrollo de una carrera exitosa y lo que ocurre cuando usted se destaca más de lo permitido en una dictadura como la del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina. Entonces aquí la radiografía tiene como los médicos enseñan las pruebas, Sí. yo enseño aquí los apéndices con todo lo que el libro conlleva de documentos, fotografías, Eso le da un gran valor. recortes eso. periodísticos, Sí. memorándum y todo lo que avala cada concepto en los capítulos que navegamos en este libro.
Pero vamos el incomencipio, como decía Tres Patines. Vamos a comenzar desde atrás. O sea, cuando el teniente de navío Lajara Burgos fue enviado a Brasil para negociar la adquisición de artillería para colocarla en unas fragatas que recién había comprado el generalísimo. ¿Qué fue lo que pasó con el informe que él rindió al llegar al país? Bueno, para contestar esa pregunta y que el televidente la entienda mejor, me tengo que remontar unos años atrás, cuando Luis Homero Lajara Burgos ingresa a la entonces Marina Nacional en el año de 1941, cuando habían apenas 108 hombres en la institución, y que la entonces Marina Nacional solamente tenía una organización que constituía solamente un destacamento del ejército. Y que en el 1943 es que se convierte en comandancia de la Marina Nacional, comandada por un capitán del ejército apellido Perdomo. Entonces, mi padre, que comienza como marinero en el 1941, ingresa a la primera promoción de Guardia Marina, que son los cadetes navales, y de ahí desarrolla una carrera con la ventaja de que él se había hecho bilingüe en inglés, leyendo a Moby Dick como autodidacta. Entonces ahí él tuvo la oportunidad de viajar a Miami a entrenamientos de navegación, meteorología. Hicieron varios cursos adicionales, incluyendo lo que comenzó con la artillería naval en esos tiempos, hasta que en el año de 1947, en enero, él es enviado a hacer el curso de artillería naval y operación de buque tipo destructor, que en ese tiempo eso eran unidades navales poderosas, con 323 pies de largo de eslora. Y entonces cuando él regresa en enero de 1948, a él lo designan director del Centro de Instrucción Naval en la base naval de Las Calderas, en Baní. En esa base naval, él también estuvo comandando una sección naval de instrucción de navegación astronómica y navegación costera para los marineros de ese tiempo. Entonces, en ese año de 1948, en junio, por su conocimiento de artillería naval en Inglaterra, entonces a él lo envían en una comisión que va a Brasil no a comprar los barcos, sino a comprar la artillería de esas fragatas que se habían adquirido con fondos del Estado Dominicano. Correcto. Entonces, cuando estaban haciendo las pruebas, él con su experiencia notó que cuando pasaba de 10 disparos el cañón de la proa se calentaba, entonces había que dejarlo, porque si se seguía se obstruía el manejo del equipo. Entonces él explicó la situación, y como era el de menor grado, él entendió que no lo habían hecho caso y seguían las negociaciones. Y aunque yo no lo digo en el libro, él no solo que hizo un reporte, sino que llamó por teléfono a Ciudad Trujillo en ese tiempo y pidió hablar con el generalísimo. Ya ustedes saben en ese momento cómo que un oficial subalterno llamando al generalísimo Trujillo. Un teniente navío. Y a él le dijeron, ahí está llamando un oficial de Brasil. Ah, sí, yo fui que lo asigné a él a esa misión. Páseme la llamada. Y él le dijo, comandante, dígame, mire, jefe, hay un problema con esa artillería y no se puede, yo no recomiendo que se adquieran. Entonces hubieron ahí manos mercantilistas de ese tiempo que lograron convencer a Trujillo. Eso no se ha acabado nunca. Y ahí entonces vino esa carta de censura que insertamos en el libro para que, como la radiografía no se puede ocultar, para que el lector interprete lo que uno dice, se anexa la carta de censura y después se analiza, eso fue en 1948, cómo se interpola con la historia. Entonces,
cuando ocurre que la fragata bombardea el Palacio Nacional en 1965 y mi padre está ahí como jefe de seguridad nacional del gobierno del presidente Molina Ureña, pues cuando comienzan a asustarse, ellos fueron al sótano y comienza la fragata a disparar en esa situación y él le dijo a los que estaban presentes, no se preocupen que ese cañón tiene problemas y ya va a dejar de disparar. O sea que se compraron, la artillería se compró con la falla. Por eso yo digo que interpolando al 65, eso se compró así y ahí llegó en ese momento histórico de esa gesta de abril, como la artillería no funcionó y entonces cesaron los cañonazos al Palacio Nacional. Eso está en un libro que se llama Revolución, Guerra y Paz, que escribió el expresidente Salvador Jorge Blanco, que yo lo transcribo y digo la página y qué editora lo preparó ese libro. Excelente. O sea que viene esa pregunta que usted me hace y ahí viene el 1948 y 1965. Su padre fue uno de los militares mejor preparados de su época. Tuvo entrenamiento en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, ¿no? Hasta que alcanzó la jefatura de Estado Mayor de la Marina con apenas 32 años de edad, ¿no? Correcto. Pero uno de los acontecimientos, quizás el más importante de su vida, fue la famosa travesía Misión Naval a España. Naval a España, que creo que usted escribió un libro aparte de esa travesía, o lo ha mencionado. No, mi primer libro que tiene como coautor al difunto mayor general Ramiro Matos González, se puso en circulación en la Academia Naval que mi papá inauguró, y ahí ese libro lleva ya 4 ediciones y el mismo está ya, yo lo tengo en Amazon, porque estos son libros para aportar, no son para negocio de venta de libros. Claro. Entonces ahí yo narro perfectamente la bitácora de mi padre y el general Ramiro Matos, que era teniente en ese viaje, narra su bitácora y los dos fusionamos la historia. Ramiro Matos fue en ese viaje. Porque el viaje fue 50 cadetes del ejército, 50 guardia marina de la entonces Marina de Guerra y 50 cadetes de la Fuerza Aérea. O sea, fueron 150 jóvenes estudiantes militares con las tripulaciones de los barcos que hacían 695 tripulantes con el destructor Trujillo D-101, la fragata Presidente Troncoso F-103 y la corbeta Colón C-101. El éxito que tuvo esa misión y el reconocimiento que él logró por eso, evidentemente fue la causa de que Trujillo sintiera celos y por eso no le concediera el reconocimiento que ameritaba lo que había logrado, porque en su libro usted señala que cuando el almirante, bueno, en ese momento él era almirante. Contraalmirante. Contraalmirante. Que en ese tiempo los contraalmirantes tenían 2 estrellas porque existía el rango de comodoro, que era 1 estrella. Bueno, yo pensé que él había recibido el grado de almirante transitorio por el viaje. No. Él ya antes del viaje, a él lo confirmaron como contraalmirante de la Marina de Guerra. Pero cuando él regresa, Trujillo lo está esperando con el periódico ABC de España, donde hay un derroche de elogios a favor del vicealmirante, del contraalmirante. Ahí pasa algo simple: destacarse más de lo permitido en una dictadura como la de Generalísimo Trujillo. Entonces él, porque Trujillo quería hacer un viaje de nivel y resaltar las relaciones con España, pero que mi papá se pasó de la raya dictatorial y entonces le dieron la condecoración, el Gran Cordón del Apóstol Santiago, que eso fue lo que más molestó a Trujillo. En la Catedral de Santiago de Compostela, el cardenal Quiroga, una imposición con una ceremonia casi de jefe de Estado, y fue la primera vez en la historia que ingresaron tropas armadas a esa
Catedral de Santiago de Compostela. Óigame usted. Entonces ya es un punto. Y nombrarlo, por ejemplo, académico de honor de la Universidad de Madrid. Ah, era demasiado. Hermano mayor de la Archicofradía. La Orden de Mérito Naval, Gran Club Placa de Oro. Entonces Trujillo había estado en España un mes antes, porque acuérdate que fue la época del Concordato, que siempre confunden la misión naval a España con el viaje de Trujillo, que fue anterior un mes antes, que Ajá. no tiene nada que ver con la misión naval a España, con el viaje que hizo escala en España con el caudillo generalísimo Francisco Franco, Ay, pero que él siguió después al Vaticano, a la firma del Concordato. Entonces después él regresó en agosto, y entonces la misión naval partió el 6 de septiembre y regresó el 9 de noviembre de ese año de 1954. Ahora, existía un pugilato, un cierto pugilato, ¿no?, entre oficiales del ejército que tenían a menos la Marina, que inicialmente era una dependencia del ejército. Y previo a la misión naval, sabemos que su padre hizo un viaje a España en avión para los preparativos de la misión naval, ¿no? No, él se fue directo cuando salió a finales el 10 de septiembre. Él fue por avión a España. Ajá. Sí, ahí fue el viaje. Un viaje por avión, 10 de septiembre. Correcto. Y en esa transición, ¿no sería entonces cuando los oficiales celosos le calentaron las orejas a Trujillo sobre aquello de que convencerlo de que ese hombre era un adversario en potencia de las cosas que pasan? No solo eso. En la ausencia de mi padre representando a la República Dominicana en la devolución del primer viaje de Colón a la isla La Española, que él salió 10 de septiembre, y todavía, o sea, él se va el 10 de septiembre y regresa 1 de noviembre de 1954. Entonces, en ese lapso de tiempo, ahí sucedió de todo. Lo primero es que con esa distancia y la tecnología de ese tiempo, todos los lunes llegaban en un proyector creo que de 65, 70 milímetros en ese tiempo que se usaban, y se le ponían al cine del Palacio todas las actividades de la misión naval a España. Y se veía al almirante Lajaraburgo con el bicornio, la charretera, recibiendo honores. Cada puerto él daba un discurso. Entonces ahí comenzó la intriga de siempre. O sea, la de antes, de ahora y la que seguirá. O sea, usted se está destacando más de la cuenta y los otros quieren disminuir su prestigio. Y esa estrella que va hacia el cenit la quieren detener porque es parte del ego, la mezquindad, todo lo que se usa en ese tipo de situaciones, porque solo le pasa al que se destaca. Y entonces ahí hay que vivir con eso. Y eso me llevó a mí a escribir este libro, a publicarlo y a presentar todo lo que pasó ahí con recorte periodístico, memorándum, oficio, cartas. Ahí está todo. Si él hubiera sido un genuflexo de eso, él cuando llegó lo que tenía que decirle a Trujillo, no, jefe, yo esto se lo traje a usted y le entrega todo lo que le entrega. Usted parece que leyó el libro que escribió el general Arturo Payá Gillet, el último de los Césares, que él dice que en un almuerzo en la Academia Naval, Trujillo le preguntó al almirante Lajaraburgo que a qué se debía que él, un joven oficial que en ese tiempo ya tenía 33 años de edad, había alcanzado tales logros. Entonces ahí lo que procedía, según el manual Trujillo, a usted jefe, a su bendición, a la gracia del generalísimo. Y él lo que hizo fue explayarse con relación a las obras y las misiones que se hicieron. Exacto. Entonces dice para allá que cuando se sentó ahí ya había sido degradado a comandante. Tenía que hacer lo que hizo la que recibió el premio Nobel de la Paz en Venezuela, que se la llevó a Trump y le dijo, no, me para usted. Eso tiene su gente. Entonces,
el 7 de diciembre del 54, o sea, poco tiempo después de regresar de la misión naval a España, Trujillo lo sustituye como jefe de la Marina. ¿Bajo qué argumento fue la destitución? Bueno, en principio, a él se le acusó de malversación de fondos en la gestión que él tuvo en la Armada. Hoy Armada, antes Marina de Guerra. Entonces, mi padre era un hombre muy organizado. Y todos los documentos de contabilidad administrativa de su gestión, él lo tenía fotocopiado aparte. Entonces, cuando le pasan ese primer Consejo Superior de Guerra, él demuestra que en su gestión los fondos se manejaron bien. Entonces, fue descargado 12 de diciembre de 1954, cuando van donde Trujillo con el reporte de que no, el hombre sacó todos los documentos. A él lo veían de que en política un documento, él era así siempre. Y no se pudo comprobar lo de malversar fondos. Entonces, Trujillo emplazó a los jueces y le dijo, o ustedes o él. Entonces, 2 días después, sin la presencia del acusado, se hizo yo le llamo siempre el juicio gomígrafo, donde fue acusado. No, tuvieron que, el Consejo Superior de Guerra que está aquí, dice, se cambia el calificativo de malversación de fondos por violación a la ley de presupuesto. Excederse en el uso de fondos sin tener la apropiación del lugar. Entonces, ahí hay un capítulo que yo anexo al apéndice que él dice, ok, a él le preguntaron, ¿usted malversó? Y él dijo, ¿usted se excedió en el presupuesto? Y bueno, en la milicia todo se hace por escrito. Entonces, enséñeme a cualquier documento con mi firma donde yo ordeno una erogación de fondos del presupuesto de la Marina de Guerra donde no tenga apropiación presupuestaria. Entonces ahí está la pregunta, que yo la subrayo ahí en el libro, que entonces ahí hubo un tranque, que por eso fue que vino lo de violación de la ley de presupuesto como quiera. Pero sin embargo, a pesar de eso, lo degradaron de contraalmirante a capitán de corbeta. De mayor general a mayor. Ajá. Entonces, el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas de ese tiempo especificaba que de ahí es, de este libro, la matriz que él utilizaba como argumento, alegato de la radiografía de la justicia, es que el artículo 107 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas 1953, el vigente en ese tiempo, decía: cuando un oficial es degradado, eso no será posible cuando lo mismo implique pérdida de categoría. Uh-huh. Es decir, un oficial general, que en ese caso es contraalmirante de 2 estrellas en ese tiempo, no podía ser reducido a un rango que lo reducía a categoría de oficial superior. Todavía eso existe en la ley orgánica. La ley orgánica de hoy en día no tiene la degradación. Pero que la ley orgánica a que se refiere este libro tenía ese acápite, pero también especificaba que no podían degradarlo. A él lo podían degradar en ese tiempo a Comodoro, que era general de brigada, no a capitán de corbeta, que es rango inferior de los oficiales superiores. ¿Es el único caso que se ha dado en las Fuerzas Armadas de una degradación así? Hay varios casos en el ejército, pero que no han sido a nivel de jefe de Estado Mayor. El caso más contundente que yo tengo conocimiento es ese, pero que lo degradaron. ¿Y qué sucede después? Que meses después lo hacen jefe de la Policía Nacional. Ese es un punto que... Pero usted ve la distorsión. Usted hace un racionamiento crítico y dice, ¿y cómo se explica que a un oficial que lo degradan y lo acusan primero de malversación de fondos, después de violación a la ley de presupuesto, entonces lo hacen coronel de la policía, jefe,
en el año de 1955. Entonces, eso tiene varios vericuetos que lo vamos a tratar ahí ahorita. Ahí viene. Porque el Payalito, el coronel Payá, Sí. en ese tiempo, él era jefe de la academia militar, ¿no? Era mira, un egresado de West Point, el primero de ese tiempo, coronel Arturo Payá, era el director de la academia militar del ejército. Entonces Trujillo un día va a la Marina de Guerra, lo invita el jefe de Estado Mayor a lo que se llama un ejercicio de orden cerrado, que se llama Manual de Armas en Silencio, que el comandante Lajara trajo cuando era agregado naval en Washington. Ajá. Que eso ahí no se da voz de mando, sino con pito y señales. Usted porta armas, presenten armas, parada, descanso, se movían los fusiles como una acrobacia militar para el manejo operativo del don de mando y recibir órdenes y cumplirlas cronométricamente y exactamente. Entonces ahí cuando Trujillo vio eso, dijo: primera vez que veo un ejercicio militar auténtico, y ordenó que los cadetes del ejército pasaran a la Marina de Guerra. Ay. Entonces ahí vino ya el de por sí espíritu de superioridad que tenían varios oficiales del ejército que se consideraban superiores. Pero también hubo algo que tuvo que ver con el asunto de la comida en la academia, Sí, entre Payalito y su se ve que papá. usted leyó bien el libro. Payá comenzó a enviar reportes de que la comida no estaba adecuada, que era mala y poco. El jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, cuando le llega el reporte, él dice: mañana yo voy a pasar esa inspección, no digan nada. Y fue de sorpresa, hizo la inspección, probó la comida y le dijo al oficial del día de la Academia Naval: dígale al coronel Payá que si él viene, que ya el jefe de Estado Mayor hizo la inspección y encontró todo bien. Entonces, en ese escenario, según la doctrina militar, cuando un superior realiza una inspección, un subalterno no puede volver a hacer la misma, porque ya eso rompe con la disciplina y la jerarquía. Cuando el coronel Payá llega a la academia, como media hora antes de salir el jefe de Estado Mayor, el contraalmirante Lajara Burgos, le dice el oficial del día: respetuosamente, coronel, si usted viene a inspeccionar la comida, ya el señor jefe de Estado Mayor vino y me ordenó que le comunicara que ya todo estaba bien. Y él dijo con gesto cesariano: ¿qué almirante ni almirante? Yo soy un coronel de la guardia. Y pasó la inspección. El Entonces, pugilato famoso entonces, del ¿qué sucedió? ejército marino. Oye, ¿qué sucedió? Mi padre hizo un reporte y recomendó 5 días de arresto al coronel Payá en la Torre del Homenaje. Cuando le llega la recomendación al generalísimo Trujillo, él la lee y dijo: 5 días de arresto. Ok, aprobado, pero no son 5. 5 de parte del jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra y 5 de parte mía. 10 días en la Torre del Homenaje. Pero ¿qué pasa con eso? Eso es un hilo. Este libro hay que lleva el hilo, porque mira, sí, ocurre eso cuando el comandante Lajara Burgos ya está en desgracia, que le van a pasar el Consejo Superior de Guerra. Según el decreto 44 de diciembre de 1954, ¿a quién nombran en ese Consejo Superior de Guerra? Al entonces general Arturo Payá. ¿Por qué hace eso Trujillo? Porque él dice: déjame ponerle a uno que está molesto porque él lo arrestó, claro, para que ese Consejo de Guerra se cumpla según los deseos de Trujillo. Eso se llama la intención del mando. Entonces ahí ya te sabes qué ocurrió con ese Consejo de Guerra, con el juez que había. Tenemos entendido que ese tipo de... por destacar mucho y provocar celos y chismografía, también fue algo que ocurrió con el almirante de Win Lavandier. Queríamos preguntarle qué fue lo que ocurrió realmente con
con el almirante de Edwin Lavandier, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Así que nosotros le tenemos una petición y es que se nos quede aquí para grabar una segunda parte de este programa, porque aquí hay 18 preguntas más que tenemos que hacerle. Aquí dejamos, como dicen los marinos, el ancla en pendura para continuar esta navegación histórica. Las gracias por estar con nosotros en esta primera parte y en breve nos estamos viendo en la segunda parte. Continuamos navegando la historia.